Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general de Evidencia Forense. El tema de hoy es la negligencia médica en las cirugías estéticas. Está conmigo el doctor Percy Cuellar Almendras. Él es médico forense, médico legista, parte de este equipo de Evidencia Forense. Hoy vamos a comenzar hablando, primero dando un concepto de qué es lo que entendemos por negligencia médica en cirugías. Y bueno, es un tema complejo, ya que las intervenciones estéticas, aunque sean opcionales o de carácter no vital, deben cumplir con los mismos estándares de calidad y también de seguridad que cualquier otro procedimiento médico. Estamos hablando de los estándares de calidad a los que ya nos habíamos referido en el live del día jueves. Ahora vamos a ver una definición propia de lo que es la negligencia médica en cirugías estéticas. La negligencia médica en cirugías estéticas ocurre o sucede cuando un cirujano plástico o el personal médico relacionado no actúan conforme a los estándares médicos aceptados. Por lo tanto, resulta en daños o en perjuicios para el paciente. Este tipo de negligencia puede involucrar errores quirúrgicos, también falta de seguimiento postoperatorio, como también una evaluación deficiente de la idoneidad del paciente para la cirugía. ¿Cuáles son las causas comunes de negligencia en cirugías estéticas? Vamos a hablar primero de la mala evaluación preoperatoria y otra, los errores quirúrgicos. Doctor, ¿qué podemos hablar hasta aquí sobre la negligencia en cirugías estéticas? Bueno, empezando con el tema, tenemos que decir bien, como usted le había mencionado, que la negligencia es una parte, ¿no?, de lo que es la responsabilidad profesional médica. La negligencia en sí es el incumplir a los principios elementales inherentes a la actividad del médico. O sea, vale decir que el médico, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace, ¿no? Incumple esos procedimientos que está obligado a cumplir. Pero no solamente es la negligencia, ¿no?, sino también es la impericia o la imprudencia, que juntos, ¿no?, en conjunto, nos van a dar el término general que es la mala praxis médica. Obviamente en nuestro medio nosotros entendemos mejor estos casos por el término de negligencia, ¿no?, que es precisamente el que le está dando el nombre incluso a nuestro live. Pero como habíamos repetido el jueves con la doctora, la negligencia es un componente de la mala praxis médica. La mala praxis médica no puede ser atribuible, como su nombre dice, a todas aquellas personas que son médicos, que acreditan que son médicos, ¿no?, que han cumplido con todos los requisitos de estudios para ser certificados como médicos. A partir de allá, ¿no?, nosotros hemos hecho una división entre todo lo que son los médicos, sin incluir los temas de cirugía, que son los que hemos hablado en un live anterior, en la primera parte de este live, ¿no? Y la segunda parte hemos incluido a todos aquellos procedimientos invasivos, ¿no?, específicamente las cirugías, ¿no?, que tienen que ver también con la responsabilidad profesional médica, ¿no? Doctora. Ok, Doc, estábamos hablando de las causas comunes de negligencia en cirugías. Hablábamos de la mala evaluación preoperatoria, un error quirúrgico. También las infecciones que pueden aparecer que son postoperatorias, las complicaciones anestésicas, los resultados estéticos insatisfactorios. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se mandó a realizar cierto procedimiento no se encuentra satisfecha con con el resultado de este procedimiento. Y la falta de consentimiento informado, que también ingresa dentro de las causas comunes de negligencia. ¿Qué podemos hablar sobre esto, doctor? Este es uno de los términos que yo personalmente he escuchado muy
muy frecuentemente dentro del personal médico en Bolivia, ¿no? Lo que usted hacía acápite hace un momento sobre los resultados. Muchos de nuestros profesionales médicos en Bolivia tienen la idea de que el trabajo, ¿no? O el acto médico es un acto de procedimiento y no de resultado. ¿Qué significa eso? Que el médico no puede garantizar que una persona se vaya a curar de una enfermedad. Y por eso los médicos dicen el acto médico es de procedimiento y no de resultado. Esta aseveración ha sido traída desde la época de 1929, si no estoy mal, en la que Argentina ha empezado a tomar esta definición dentro de su estamento jurídico de decir la medicina no es un procedimiento de resultado, sino de procedimiento. Y esta idea ha sido mal adoptada o ha sido adoptada hasta los días de ahora en nuestro medio, por los cuales muchos médicos incurren en un error, ¿no? De decir la medicina es de procedimiento y no de resultado. Bueno, el mismo procedimiento jurídico que ha seguido Argentina en esos años, a partir del 2006 ha hecho la diferenciación y dice hay especialidades médicas que son responsables por procedimiento y no de resultado. Vale decir que si yo voy a atender un cáncer, no voy a poder curar el cáncer, no me pueden juzgar por el resultado, pero sí por el procedimiento, o sea que yo ponga a disposición de esa persona todos los medios científicos y todos los medios que estén al alcance de las personas para hacer o mitigar el dolor o hacer que la calidad de vida de esa persona sea más adecuada hasta que el efecto del cáncer o de otra patología similar termine con la vida de esta persona. Pero hay algunas especialidades que sí son tomadas como especialidades en las cuales se tiene que tomar en cuenta el resultado, ¿no? Especialmente estamos hablando de las cirugías estéticas, ¿no? En las cirugías también hay otras especialidades, por ejemplo, como la radiología, ¿no? La radioterapia, la anatomía patológica, la anestesia, las transfusiones sanguíneas. Estas especialidades sí son de resultado. ¿Por qué? Porque las personas estas no solamente tienen que cumplir con los procedimientos, sino también con los resultados. Por ejemplo, si hoy voy a un centro médico, ¿no? A hacerme una radiología, una placa radiográfica, pero me ponen o está mal la cantidad de radiación y me causan un daño, ¿no? El daño se verifica por el resultado. Es igual que las cirugías estéticas, ¿no? Muchos de los estudiosos de leyes dicen, por ejemplo, que la cirugía estética es una especialidad de resultado porque las personas se someten a las cirugías estéticas con la finalidad de cambiar, ¿no? una parte fisionómica de su cuerpo que no es necesaria porque no hay una enfermedad que esté de por medio, sino que lo hacen simplemente por un afán o por un gusto personal. Entonces, en estas especialidades sí es importante valorar el resultado. Vale decir que si una persona accede a una cirugía estética, a una radiología, a una transfusión sanguínea, incluso en las atenciones de psiquiatría, ¿no? Si accedemos nosotros a ese tipo de tratamientos, estamos yendo por un resultado esperado, ¿no? Que yo tenga una transfusión de sangre adecuada, que tenga un cambio estético adecuado, ¿no? Que tenga los cuidados necesarios. Si yo llevo, por ejemplo, a un familiar a una clínica psiquiátrica, sabemos que posiblemente algunas patologías psicóticas no se van a poder curar, pero si lo estamos llevando a un centro de salud psiquiátrico es para tener los cuidados que no se puede dar en la casa. Pero si esta persona sufre daños, lesiones, por más que la persona tenga tendencia a esas lesiones, o sea, es una responsabilidad profesional médica porque esa es la finalidad por la que estamos accediendo a esa atención. Y en las cirugías estéticas pasa lo mismo, al igual que en la anestesia, ¿no? Las personas, por ejemplo, que entran a un procedimiento médico, la anestesia se brinda ¿para qué? Para lograr un resultado, ¿no? Que la persona al final del procedimiento quirúrgico despierte o se encuentre de una manera adecuada. Entonces, estas especialidades sí ameritan tener una valoración del resultado que tienen, ¿no? Ok, bueno, doctor,
Vamos a hablar un poquito de las consecuencias legales de la negligencia médica, las consecuencias que podrían existir. Primero estaríamos hablando de una indemnización económica, es decir, bueno, ok, no ha sido muy grande el daño, no estoy muy satisfecha, llegaremos a un acuerdo económico. Segundo punto, los daños punitivos, es decir, ya iniciamos una denuncia ante el Ministerio Público por los daños que se ha sufrido y porque además no se ha cumplido con lo que se ha prometido. Pero obviamente que tiene que haber daños, lesiones, ya sea graves, gravísimas, para poder interponer esta denuncia ante el Ministerio Público. También un médico puede pasar por sanciones disciplinarias, es decir, sanciones dentro de la entidad donde este médico se encuentra trabajando. Y obviamente, si este es un caso público, este médico va a tener un deterioro en su imagen profesional. Mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista forense, usted como médico forense, ¿cómo se puede evidenciar que ha habido una mala praxis médica en un procedimiento de cirugía estética? Bueno, como bien lo decía, doctora, el tema de la negligencia médica tiene, en resumen de lo que la doctora seguramente lo que nos ha hablado y lo que nos va a ampliar, tiene dos resoluciones, ¿no? Una que es la vía penal y otra que es la vía civil, ¿no? Como bien lo decía usted. En la vía civil va a ser, por ejemplo, el resarcimiento, ¿no? Porque hay muchas personas que invierten su dinero, ¿no? Para realizarse un procedimiento médico, en este caso, digamos, una cirugía estética o otras de las que hemos hablado en las otras especialidades, y resulta que no les han dado un resultado esperado, ¿no? Un resultado esperado. De este caso, por ejemplo, vamos a mencionar más adelante varios ejemplos, ¿no? Y resulta que estas personas tienen que acudir a otros centros médicos, ya sea para realizarse la misma cirugía, como usted decía hace un momento, por infecciones, por otro tipo de lesiones, ¿no? Por complicaciones, y erogar un monto económico. Si se llega a un acuerdo entre la parte médico, la parte que ha producido este daño, se va a llegar a un resarcimiento, obviamente, que va a ser por un acuerdo de partes. Si se acogen al procedimiento penal, en el procedimiento penal te toca probar en realidad este tipo de cosas. Y como decíamos el jueves, ¿no? Existen 4 elementos que tiene que tener esta actividad médica para ser probada, ¿no? Primero, que haya sido realizada por un profesional médico. Hay muchas cirugías plásticas, por ejemplo, que son realizadas por personas que se dedican al estilismo, que no son médicos, en varias peluquerías, en centros de estética y demás, en los cuales se ponen a hacer procedimientos estéticos, ¿no? Para las lipodemarcaciones, ¿no? Reducir los niveles de grasa, pero tenemos que entender que esas personas no son médicos. Entonces no podemos hablar de una responsabilidad o de una negligencia médica, estaríamos hablando de un ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? Segundo, tiene que haber la parte objetiva. La parte objetiva es que nosotros tenemos que evidenciar cuál ha sido el daño, ¿no? O cuál ha sido el procedimiento que se le ha prometido a esa persona y que no se haya logrado. Por ejemplo, si alguna persona que tiene una calvicie grande y acude a un centro médico para que le pongan los implantes del cabello, ¿no? Y no logra el resultado, entonces ahí estamos evidenciando que ese procedimiento médico no ha cumplido con su finalidad. ¿Por qué? Porque el personal médico le ha prometido que iban a ponerle los injertos para que tenga otra vez un cabello adecuado, pero no se ha logrado, ese es el resultado. Entonces tenemos una parte objetiva. O personas, por ejemplo, que acuden a hacerse una lipotransferencia, les sacan la grasa del abdomen, ¿no? Hacen un procedimiento físico-químico y ponen esa grasa del mismo paciente en los glúteos para elevar los glúteos. Pero muchas veces esas cirugías, esos procedimientos se infectan
Recientemente he visto un caso en Santa Cruz, ¿no?, de una muchacha a la cual le han hecho este procedimiento y se ha infectado. Y esa infección ha ido creciendo tanto que después de 2 meses se la han tenido que drenar en otro centro médico, ¿no? Entonces esa es la parte objetiva. La parte subjetiva es la parte en la que nosotros vamos a evaluar si ese médico o ese centro ha cumplido con los procedimientos, ¿no?, a los cuales está obligado a seguir. Como le decía, los cirujanos plásticos son las personas que están entrenados para realizar procedimientos quirúrgicos como tal, ¿no?, bajo anestesia, en quirófanos y demás. La cirugía o la medicina estética hace procedimientos estéticos, si bien hacen cierto tipo de procedimientos invasivos, pero no están entrenados para realizar procedimientos allá mucho más grandes como los cirujanos plásticos. Y hay otro personal médico, como hemos visto en el medio, varios odontólogos o fisioterapeutas, por ejemplo, que se ponen a hacer lipoesculturas, lipotransferencias, liposucciones, ¿no?, marcadas, pero que no son médicos, no están entrenados para esto, ¿no? Y el último elemento que tiene que ser la relación causal, o sea, vale decir que los médicos forenses, los peritos, lo que van a establecer es la relación causal, que este procedimiento médico le haya causado, ¿no?, ese daño o ese riesgo al cual estamos evaluando. En el caso, por ejemplo, del que les comentaba, de si hacemos una lipotransferencia y esta se infecta, ¿no?, generalmente estas infecciones no se van a ver a los 2 o 3 días, generalmente se ven a los 2, 3 meses después del procedimiento, ¿no? O aquellas personas que se hacen poner implantes en los pechos, ¿no?, y después de un tiempo se les caen los pezones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas el médico forense lo que tiene que evaluar es la relación causal, la línea de tiempo en las cuales se va a establecer de que la persona, ¿no?, de lo que el daño que está sufriendo ha sido causado por ese procedimiento quirúrgico estético al cual se le ha sometido en un principio. Okay. A ver, ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias de la negligencia médica. Y bueno, hemos dividido en 3 partes. Primero, las consecuencias físicas. Dentro de las consecuencias físicas tendríamos que hablar de las infecciones. Justamente el doctor Cuellar nos hablaba de esto. También de las cicatrices permanentes que pueden quedar en el cuerpo de la persona. De la pérdida de función o también de las deformidades que pueden quedar gracias a una de estas cirugías. También tenemos consecuencias, obviamente, que psicológicas. Por ejemplo, trastornos de ansiedad. Hay personas, hay mujeres que prácticamente no han obtenido para nada el resultado deseado. Entonces, a veces buscan otra solución, buscan otro médico, buscan otro cirujano, porque ya les ha causado esto un trastorno de ansiedad. La depresión al no haber obtenido el resultado que se quería. Y también una baja autoestima. Una baja autoestima, ¿por qué? Porque hemos entrado de una forma a un quirófano y probablemente estamos saliendo peor. Ahora también aquí entra la parte financiera, porque han habido gastos médicos adicionales y porque también ha habido una pérdida de ingresos por incapacidad laboral, ya que una persona al someterse a una cirugía, obviamente que no ha podido trabajar o ha tenido que pedir permiso durante un tiempo determinado. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor Cuellar? Evidentemente, ¿no? Uno de los principios, por ejemplo, que muchos de los autores de las ciencias forenses remarcan es que el resultado esperado en este caso por una cirugía estética, apunta en realidad del intervenido, de la persona que está buscando este procedimiento. De lo contrario, la operación no tendría razón, dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Que si yo o una persona acude a un procedimiento estético es con la finalidad de mejorar la estética. Porque si yo fuera a un procedimiento estético y me dicen que voy a quedar peor, entonces no tendría la razón de ser el someterme a ese procedimiento. Entonces,
Los errores o las complicaciones que se pueden ver en este tipo de casos son diversas, ¿no? Son diversas. Y se tiene que hacer una evaluación, como decía hace un rato, de la causa-efecto, ¿no? De lo que se ha producido, del procedimiento que se ha realizado y a qué complicación se ha llegado. Existen una serie de casos en los cuales se presenta, como el caso de las infecciones, por ejemplo, que hemos visto hace un momento. Generalmente se presentan porque son producidas en centros o consultorios médicos que no tienen las condiciones adecuadas para realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Hemos escuchado, gracias a la prensa, por ejemplo, que muchos de estos casos, por ejemplo, se los ha realizado incluso en consultorios de odontología, ¿no? Entonces no tienen las condiciones necesarias y se van a infectar por gérmenes comunes u otros mucho más complejos, ¿no? Hay otro tipo de procedimientos, por ejemplo, ¿no? Como decía hace un rato, de la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos colegas que dicen la psiquiatría, pero nosotros no hacemos procedimientos invasivos, pero aún así es un procedimiento de resultado, porque como decía hace un momento, llevar a nosotros, a una familiar, a un paciente, a una cirugía, a una clínica psiquiátrica, es para que cuente con los cuidados necesarios. Y si ese familiar, esa persona sufre lesiones, muchos de los colegas o de los centros psiquiátricos nos decían, no, pero lo que pasa es que este paciente tiene tendencias suicidas y se ha lastimado. Pero ojo, o sea, ese es el objetivo por el cual lo estamos llevando al centro de salud, porque no podemos brindarle ese cuidado en la casa, ¿no? Y si los daños van a ser iguales que en la casa, o sea, ¿qué razón ha tenido el trasladarlo del domicilio al centro de salud? Entonces, esa es la finalidad con la que se tiene que evaluar este tipo de procedimientos. Las complicaciones, por ejemplo, son varias, desde las infecciones, el que las personas, por ejemplo, no consigan el cambio estético que han querido, ¿no? El que se presenten otras complicaciones aparte de esta, como bien decía usted, deformaciones, ¿no? Pero como recalcaba hace un momento, ¿no? Para todas estas se necesita hacer valoraciones forenses para que los médicos forenses o los peritos forenses establezcan conclusiones sobre los procedimientos en relación causa-efecto. He visto muchos casos llevados por muchos abogados incluso que piensan que haciendo la auditoría, ¿no? A la auditoría médica de gestión de calidad que hace el INASES o que hace el Ministerio de Salud es suficiente para determinar si el médico ha tenido o no ha tenido la culpa. Pero es importante recalcar que ese procedimiento es uno más de los procedimientos que se tiene que llevar a cabo para determinar si los médicos han seguido o no han seguido con las reglas o con las normas que están obligados a seguir. En estos casos que nosotros estamos viendo, si una persona se somete a una cirugía estética, ¿no? Y se hace una auditoría de gestión de calidad, no la que hacen los CEDES o lo que hacen el INASES. Lo que hacen estas instituciones es revisar la historia clínica para ver si se han seguido los procedimientos. Pero pónganse, ¿no? Que yo me he sometido a una cirugía para ponerme implantes capilares, ¿no? Por el tema de la calvicie. La auditoría de gestión de calidad va a salir que se ha cumplido con todos los procedimientos, pero el resultado no ha sido el esperado y eso no está en la historia clínica. Por eso les decía que la historia clínica de gestión de calidad, como su nombre dice, gestión de calidad, no sirve para desestimar un caso de este tipo. Es un medio más para probar si se han seguido o no se han seguido los protocolos establecidos. Pero no puede ser un tema determinante para decir esta persona tiene o no tiene responsabilidad, sea civil o sea penal, en un caso determinado, ¿no? Voy a ir leyendo un poquito los comentarios. Acá tenemos uno que nos dice, por ejemplo, mi duda es por qué, si bien se forman como cirujanos, no sé si es competencia de ellos hacer una rinoplastia. Para cada procedimiento médico existe una especialidad, ¿no? Las rinoplastías, por ejemplo, están destinadas a la especialidad de la otorrinolaringología. Aunque también hay algunos cirujanos plásticos que pueden realizar o que realizan este tipo de procedimientos, ¿no? Obviamente para eso necesitan ser personas entrenadas, ¿no? Ahora, hay dos tipos de rinoplastías, las rinoplastías estéticas y las rinoplastías que son por algún otro problema más. Es lo que yo remarcaba a un principio del live, ¿no?
hay algunos procedimientos médicos que nosotros los vamos a evaluar desde el punto de vista del procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen accidentes de tránsito o a ciertos deportes como el box u otras artes marciales mixtas, por ejemplo, que sufren lesiones severas en la pirámide nasal. Entonces, incluso la misma reconstrucción quirúrgica no va a garantizar del todo que esa persona vuelva a tener la misma funcionalidad de la pirámide nasal. Pero si nosotros hacemos una alusión a esto, no es culpa del procedimiento o del resultado médico, sino es procedimiento, o sea, es el hecho que se ha suscitado o en un accidente de tránsito. Pero es muy distinto que yo me someta a un procedimiento estético. Hay muchos casos, por ejemplo, en los cuales las personas se someten a una rinoplastia estética, pero los cirujanos, en este caso, los cirujanos plásticos o los cirujanos de otorrinolaringología, están en la obligación de mencionar a esa persona si posteriormente a este procedimiento van a tener problemas de respiración, porque no nos olvidemos que al respingar la nariz se van a estrechar los orificios nasales y esa persona puede ser que en el futuro no respire adecuadamente, ronque en la noche, tenga rinitis alérgica o tenga a repetición problemas respiratorios, ¿no? Pero es algo a lo que esa persona está dando su pie o está dando su autorización, que la vamos a demostrar mediante el consentimiento informado, en el cual yo, ¿no?, pese a que me han informado que puedo tener esos problemas de aquí en adelante, estoy aceptando la rinoplastia estética, ¿no?, pese a que me han advertido que puedo tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego, como les decía, el trabajo del perito forense para establecer esa línea de tiempo, esa línea de relación causal, ¿no? Exacto. Justamente la persona que nos realizaba esta pregunta nos decía que se refiere a los doctores maxilofaciales y también a los odontólogos que hacen rinoplastías. Obviamente que no corresponde. No del todo, ¿no? Lo que pasa es que hay una especialidad en la medicina que es la cirugía maxilofacial, ¿no? Es una cirugía destinada a intervenir aquellos problemas que tenemos con los huesos del macizo facial. Inicialmente esta especialidad estaba destinada solamente a los médicos, o sea, tenías que ser médico para acceder a esta especialidad como cualquier otra. Hace varios años, ¿no?, por decisión del ministerio, desconozco en realidad cuáles habrán sido las circunstancias, se ha abierto también esta posibilidad para varios profesionales odontólogos. En la actualidad tenemos varios odontólogos que han hecho la especialidad de cirugía maxilofacial, que hacen este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, cuando se tiene un problema de este tipo, ¿no?, lo que ameritaría hacer es ver que ese profesional médico, a diferencia de un médico, haya o cumpla con los requisitos de formación para hacer este tipo de cirugías. Pero como la persona que nos pregunta tiene razón, en la actualidad hay. ¿Y por qué hay? Porque el Ministerio de Salud les ha dado la venia para acceder a este tipo de especialidad, en la cual a un inicio la comunidad médica, los médicos como tal, no estaban de acuerdo, pero son decisiones del ministerio. Ok, doctor, ahora que estamos en plena grabación, ¿será que podemos volver a repetir cuál debería ser la formación de un cirujano estético? Claro que sí. La formación del profesional médico tiene que ser, obviamente, que cumpla con todos los requisitos para salir primero como médico general o como cirujano, como médico cirujano, en cualquiera de las universidades que tenga los papeles adecuados dentro del territorio nacional. Una vez que se ha cumplido con esta condición, que en nuestro medio son a lo largo de 6 años, o aquellas personas que han estudiado en el exterior medicina y que hagan la convalidación de sus títulos por la vía regular, ¿no? Y una vez que el ministerio les da su matrícula que avala que son médicos, tienen que optar por la especialidad, ¿no? En este caso optarán por una especialidad de las que hemos ido hablando hasta ahora, la cirugía general, por ejemplo, ¿ya?, la cirugía maxilofacial, ¿no?, o la medicina estética.
En el caso de los cirujanos plásticos, de los cirujanos estéticos, una vez que hacen cirugía, recién después de eso van a ir a una subespecialidad como cirugía plástica, ¿no? Que puede ser en nuestro medio o en un país extranjero. Una vez que cumplen con todos esos requisitos, recién tienen que hacer su papeleo ante el ministerio para convalidar sus títulos, ¿no? Y el Ministerio de Salud les va a otorgar el permiso para que puedan ejercer dentro del territorio nacional con esta especialidad. En el caso de la cirugía bariátrica, que son los que hacen las cirugías por obesidad, se tiene que cumplir con los mismos pasos de ser médico cirujano. Posteriormente se hace cirugía general y después se hace una subespecialidad en cirugía bariátrica, ¿no? Que es el entrenamiento que les permite hacer este tipo de cirugías para reducir el estómago y otros órganos internos para lidiar con la obesidad extrema, ¿no? Cada especialidad, no todas las especialidades médicas en realidad cumplen una serie de requisitos, ¿no? De formación. Y obviamente después de que se ha realizado la especialidad o las subespecialidades, el trabajo del médico en realidad no queda ahí, porque se sigue formando, porque cada año las ciencias médicas van avanzando y obviamente los médicos están en la obligación, obviamente personal y profesional, de irse actualizando cada determinado tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, en pocas palabras diríamos que son bastantes años de estudio para poder realmente realizar a conciencia, además de los años de estudio, los años de trabajo, porque los años de trabajo son los años que nos dan la experiencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay que tener bastante experiencia en esto. Por eso es que muchos de los médicos en el interín de su especialidad están al lado de médicos ya experimentados en los hospitales. El trabajo de estos profesionales es de dedicación exclusiva, tiempo completo, ¿no? Y obviamente por eso es que de lo que hablábamos a un principio, ¿no? Un médico bien formado, ¿no? Le ha costado en tiempo, le ha costado en una inversión, le ha costado en varias cosas. Por eso es que su trabajo también tiende a ser los costos un poco elevados, ¿no? Y cuando nosotros vemos costos demasiado bajos, es que, como decían nuestras abuelas en Santa Cruz, hay que echarle doble ojo, hay que mirar con lupa, ¿no? De todas formas, como les decimos a la comunidad, así como puede haber casos que hemos ido nombrando, como la negligencia médica o la responsabilidad profesional, también va a haber aquí muchos de aquellos casos en los cuales se hayan cumplido con todas las formalidades y con todos los requisitos para el procedimiento quirúrgico, pero sean otras las causas por las cuales no se ha llegado a cumplir con el objetivo de la cirugía estética, ¿no? Que pueden ser que la persona no ha cumplido los cuidados que el médico le ha dicho, o que el cuerpo de la persona reaccionó de una manera exagerada que no estaba prevista. Entonces, por ese tipo de cosas es necesario que un grupo de peritos forenses hagan el análisis del caso, porque van a analizar no solamente a la persona, también los documentos, las historias clínicas, los consentimientos informados, las auditorías internas y externas, y con todos esos documentos van a emitir un criterio de causalidad, ¿no? Y dirán qué ha sido o cuál ha sido la causa que ha llevado a esa complicación. Bueno, aquí tengo otra consulta que me dicen: ¿cómo protege la legislación boliviana los derechos de los profesionales de la salud frente a acusaciones o denuncias de negligencia? Bueno, los derechos de estos profesionales también se encuentran insertos en la Constitución Política del Estado, tal como los derechos de todo ciudadano que se encuentra en territorio boliviano. Ahora, yo diría más allá, ¿cómo ayudar a estos profesionales ya cuando se encuentran denunciados y en una investigación penal? De esta forma, los abogados, los peritos, somos quienes tendríamos que determinar cuál va a ser la estrategia a utilizar según toda la documentación que se tenga del paciente, que en este caso ya se torna en denunciante. Esa es mi respuesta.
Ahora, doctor, ¿el consentimiento informado es necesario firmar? Claro que sí. El consentimiento informado en realidad es un procedimiento médico, ¿no? Que el consentimiento informado en realidad es el documento por el cual una persona da su autorización para que le realicen un procedimiento. ¿Y cuándo da su autorización? Una vez que el médico nos ha informado de todos los beneficios y de todas las complicaciones a las cuales me puedo ver afectado si me someto a ese procedimiento médico. El error que siempre se comete o que cometemos en Bolivia es que este consentimiento informado en la mayoría de los hospitales, más que todo públicos y muchos privados, es que son documentos genéricos. O sea, lo bajan del internet, hacen una cosa, el médico generalmente, el cirujano no les explica, el que les explica es la enfermera, y ahí es donde se cometen varios errores. Hay muchos médicos, por ejemplo, que tienen la idea de que llenando el consentimiento informado ya se han librado de una acción civil o de una acción penal, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que el consentimiento informado es un documento más de los que se tiene que hacer dentro de esos que están obligados dentro del trabajo del médico como tal. La auditoría pasa lo mismo, es un documento más. Y nosotros, los peritos en forense, lo que van a hacer es estudiar todos estos documentos. Estos consentimientos obviamente tienen que estar firmados por el médico tratante y por la persona que se va a someter al procedimiento. No por un familiar, no por un conocido, sino por la misma persona que va a ser sometida al procedimiento. Acá tengo otro comentario, como pregunta. ¿Es legal que en la vía penal un médico forense pueda hacer sus informes antes de la orden fiscal? Claro que no. Los médicos forenses, todos los forenses, según nuestra especialidad, simplemente podemos atender cuando somos llamados como peritos de parte. En este caso puede ser que seamos peritos de parte, puede ser que el doctor como médico forense, el doctor Cuellar, puede ser que sea perito de parte de la parte víctima, ¿no? Entonces lo ofrecen como perito él, al ser una persona idónea, acreditada y respaldada por el órgano judicial, obviamente que va a ser aceptado por el fiscal para que él realice su peritaje particular. Nadie puede hacer nada antes de que el fiscal ha iniciado esta denuncia. Nadie puede realizar ningún acto procesal sin conocimiento y además sin la venia del representante del Ministerio Público. Bueno, antes de finalizar, quisiera un poquito comentar este caso. No sé si todos se acuerdan de este cantante Juan Carlos Aranda, del grupo Irreversible, bastante conocido aquí en La Paz, quien precisamente ha fallecido en el año 2015 cuando se estaba realizando una liposucción. Y entonces él falleció en este procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que él ha salido, el médico quien estaba realizando este procedimiento en un juicio oral, público y contradictorio, luego de haber seguido absolutamente todos los pasos, este médico ha salido absuelto. ¿Qué quiere decir? Que este médico no ha tenido ninguna participación en la muerte del señor Aranda. Ese ha sido el resultado del año pasado, imagínense. Entonces, no sabemos exactamente cuáles son los pormenores, no sabemos qué es lo que ha pasado en la investigación. Simplemente les estoy hablando como referencia. ¿Por qué? Porque este cantante fue un cantante muy conocido en nuestro medio acá en la ciudad de La Paz. Doctor, para poder finalizar, ¿qué es lo último que podemos aclarar, repetir para que las personas, antes de realizarse un procedimiento quirúrgico, realmente vean con qué profesional lo van a hacer y qué es lo que se debe considerar? Sí, para ir terminando, ¿no? Repitiendo a toda la gente que todos aquellos que decidan hacerse una cirugía estética, es bueno hacer hincapié de que Bolivia, estoy yo convencido de que tiene una buena escuela y una buena educación de todos los médicos. Tenemos excelentes profesionales médicos en nuestro país,
Pero así como también tenemos excelentes médicos, también tenemos todas aquellas personas que tratan de aprovecharse de las personas y tratan de aprovecharse en realidad de la sombra que dejan estos cirujanos. Todos aquellos que decidan hacerse una cirugía estética, es bueno primero que indaguen sobre el centro de salud donde se les va a realizar, ¿no? Todos aquellos que se realizan en consultorios, en lugares que no están adecuados para este tipo de procedimientos, pueden tener complicaciones como las infecciones severas o incluso llegar a la muerte, ¿no? Segundo, investigar sobre los profesionales médicos que ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Si tienen o cuentan con las especialidades necesarias. Los colegios médicos de todas las ciudades tienen la información de todos los médicos y se puede apersonar cualquier persona a indagar si ese profesional tiene la especialidad o el entrenamiento adecuado para realizar ese tipo de cirugías, ¿no? Y por último, aquellas personas que ya se han visto envueltas en un proceso legal, sea civil o sea penal, con la recomendación que siempre hago, es importante contar con profesionales que sepan del caso. Muchos de los casos tienden a complicarse porque ya sea los peritos o ya sea los abogados que toman el caso de inicio pueden ser excelentes abogados, pero estos casos tienen que hablar de medicina, ¿no? Y son casos de especialidades médicas en los cuales se tiene que contar necesariamente con peritos forenses que tengan también la capacidad necesaria de establecer un análisis y establecer una relación causal de estos casos. Nada más, querida doctora, mucho gusto, un saludo a todos los que nos están siguiendo. Bueno, acotando esto, no se olviden que es importante contar con un profesional en derecho que conozca el procedimiento cuando se trata de negligencia médica. Habiendo dicho todo esto, simplemente decirles que si ustedes desean realizar una consulta personal con nosotros, pueden agendarla previamente al 775-72008. Estamos acá en la ciudad de La Paz, pero sí también atendemos consultas de otros lugares de Bolivia mediante la plataforma Zoom. No se olviden, el número es el 775-72008, Evidencia Forense.